Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a resolver un problema de geometría. El tema básicamente es de congruencia y de aplicaciones a la congruencia. Vamos a empezar en primer lugar por ver este triángulo ABC. Tenemos aquí los elementos y nos piden hallar X en este problema, este ángulo X. Que lo tenemos aquí, lo tenemos acá. Además tenemos, digamos, la mediana de este triángulo ABC que parte de A a este punto que le vamos a llamar M. Entonces, tenemos un dato que es 30 grados y con estos datos tenemos que hallar el valor de X. Para ello vamos a recordar algunas de las propiedades más importantes. En primer lugar, estimados estudiantes, recuerden que cuando ustedes tienen un triángulo, en este caso AMC, y tenemos el ángulo X y el ángulo que está al costado es el doble, X2X, tenemos aquí algo muy importante que trazar, hacer un trazo auxiliar necesariamente. ¿Y cuál es ese trazo auxiliar? Bien, cuando tenemos un ángulo X y 2X, lo que se busca aquí es construir un triángulo isósceles, más o menos por acá, ¿verdad? Que salga de M, y cuyo ángulo, al igual que 2X, sea aquí también 2X. Este trazo es muy popular y muy conocido. ¿Por qué? Porque si a 2X se le pone bolita, en todo triángulo isósceles, a 2X también se le pondrá bolita. Entonces vamos a ponerle aquí también bolita. Es decir, es un triángulo isósceles, lados iguales, ángulos iguales. Pero también nosotros podemos observar ahora que si tenemos en este triángulo AMD, le vamos a llamar otro triángulo isósceles. ¿Dónde, profesor? Yo sé que este ángulo interno más este ángulo interno debe sumarme este ángulo externo por la propiedad básica de los triángulos. Por lo tanto, este ángulo de acá también será X. Entonces tenemos aquí otro triángulo isósceles. Si a este X se le opone bolita, a este X también se le opone bolita. Qué interesante. Hemos logrado dos lados iguales a este y a este. Bien, pero aún no tenemos nada, ¿verdad? No vemos algo. Entonces, vamos a terminar de completar algunos ángulos más. Por ejemplo, este ángulo X de acá, más este ángulo de 2X acá, será su suma igual a este ángulo de acá, ¿no? X más 2X, 3X. X más 2X, 3X. La suma de dos ángulos internos es igual al externo, ¿verdad? Que no ha sido tomado ese vértice, ¿no? El vértice A, el vértice C y el vértice M. Acá estaría el ángulo cuya suma es 3X. Bien, vamos finalmente a terminar con un trazo auxiliar más. Un par de trazos auxiliares más. Y para ello vamos a recordar la propiedad de la mediatriz. Como todos sabemos, la mediatriz es una recta, ¿no? No tiene principio ni fin y corta a cualquier segmento en su punto medio. Si no, no sería bisectriz. Por lo tanto, aquí podríamos decir que es 90 grados si es que L es la recta mediatriz. Por lo tanto, se cumple siempre que cualquier punto de la recta mediatriz, si nosotros unimos el punto M con este punto, llamémosle X, y también el X lo unimos con N, obtendremos automáticamente dos triángulos congruentes que son opuestos, ya que se formaría un triángulo isósceles. ¿Por qué, profesor? Porque en todo triángulo isósceles la altura también es mediana, y esta es una mediatriz, por lo tanto también será una bisectriz. Y si aquí es alfa 90, aquí pondríamos el complemento teta. Y si aquí es alfa 90, podríamos también poner el complemento teta. Y obtenemos dos triángulos congruentes. Podríamos decir, por ejemplo, teta rayita 90, teta rayita 90. Entonces tenemos dos triángulos congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Por lo tanto, también decimos que este lado, que sería la hipotenusa, sería igual a este lado de la otra hipotenusa del triángulo rectángulo. Esta propiedad es muy importante porque se cumplen los triángulos isósceles, pero también en los triángulos equiláteros. Bien, si acá tengo 30 grados, voy a hacer este trazo. Y estemos bien atentos a esto. Voy a trazar otro ángulo de 30 grados. Otro ángulo de 30 grados.
Lo vamos a trazar más o menos por acá. Pero con la condición de que la longitud de este lado sea igual a la longitud de este lado a m. Vamos a llamarle este punto n. ¿Sí? Y vamos a decir que la longitud de AN es barrita y la longitud de AM también es barrita. Además, el ángulo que voy a formar aquí también será de 30 grados. Este trazo es muy importante porque si tú trazas un lado y por acá otro lado igual y además hay un ángulo de 60 grados entre ellos, ya que 30 más 30 es 60, tendría formado un triángulo equilátero. Ya que si junto el punto M con el N, vamos a estar atentos a esta parte, si yo junto estos dos, y al saber aquí que este es un triángulo isósceles, y ya que aquí es 60 grados, obviamente este ángulo será también de 60, y todo este ángulo de acá será, voy a colocarlo de rojito, 60 grados. ¿Por qué, profesor? Ya que estos dos lados son iguales, estos ángulos deben ser iguales. Pero como aquí ya hay 60 grados, completaríamos con 60 más 60 para que sume el suplemento, que es 120. Por lo tanto, he formado un triángulo equilátero. Y en este triángulo equilátero, si este lado es rectangulito y este lado es rectangulito, este también sería rectangulito. Hemos formado un triángulo equilátero, ¿no? Pero ¿por qué me beneficia esto? Porque si te das cuenta, el punto AB es una bisectriz. Y en un triángulo equilátero, acá vamos a reemplazarlo, imaginemos que aquí es 30 grados y aquí es 30 grados, el ángulo θ aquí sería 60 y el ángulo aquí θ sería 60. Esta bisectriz sería también mediatriz. Por lo tanto, si yo prolongo este lado de acá, sería altura, sería mediatriz. Y por lo tanto, al ser esto una mediatriz, pasaría por el punto medio de este lado. Y si yo trazo esto, esta línea, también sería bolita. Recordemos que toda mediatriz, ¿no? Desde cualquier punto de la mediatriz, si yo trazo aquí, y yo trazo aquí, estos también serían iguales. Pongámosle 3 bolitas y acá 3 bolitas. Desde cualquier punto de la mediatriz a estos lados siempre son iguales. Por lo tanto, hemos llegado a tener un triángulo en el cual tenemos, vamos a ver este, lo estoy sombreando, miren este triángulo, fíjense lo que hemos hallado. En este triángulo tenemos los lados bolita, bolita y rectangulito. Y te das cuenta con este, bolita, bolita, rectangulito. Bolita, bolita, rectangulito, bolita, bolita, rectangulito. ¿Qué significa? Que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué caso? El caso lado, lado, lado. Vamos a llamarle a este punto O. Y finalmente podemos decir nosotros que el triángulo ADM, el triángulo ADM es congruente con el triángulo MON. Por el caso lado, lado, lado. Ese es uno de los casos de congruencia más conocidos. Por lo tanto, si en este triángulo a bolita se le pone X y a bolita se le pone X, igualmente aquí a bolita se le pondrá X y a bolita se le pondrá X. Finalmente, creo que ya está resuelto el problema, ya que 3x con x debe sumar 60 grados. Finalmente, entonces, x más 3x debe ser todo este ángulo que habíamos dicho que era 60 grados. Al sumar, tenemos que 4x es 60 grados. Finalmente la respuesta al problema es x vale
15 grados.